Bueno, bienvenidos a este primer episodio del podcast y para mí es un honor que la persona con quien inauguro este nuevo proyecto es nada más y nada menos que mi amiga Sol Camila Lugo. ¿Qué onda, mujer? ¿Cómo estás? Hola, gracias Valen por tenerme acá. Sabes que valoro mucho y aprecio que me hayas invitado y hayas confiado en mí para esto. Por supuesto. De hecho, desde hace rato quería que la primera persona fueras tú y quería Ah, comenzar esto justo con el tema de planta permanente. sí. Porque te voy a decir la verdad, yo hace un montón de tiempo quería hacerte ciertas preguntas, pero dije, no, voy a hacerlas cuando las preguntas no solo me sean, pues las respuestas a las preguntas no solo me sean útiles a mí, sino que le pueden llegar a más personas. Entonces, para eso es. Bueno, antes de comenzar, para la gente que todavía no ha visto la película, cuéntanos de qué va Planta Permanente. Resumido, simplemente trata sobre una mujer que trabaja desempleada en lo que sería limpieza, en una empresa muy grande, y tiene un sueño que es, en vez de trabajar en limpieza, quiere trabajar en la cocina. Y es sobre ella queriendo cumplir ese sueño. Buenísimo. Bueno, la primera pregunta que sí o sí es la primera que te tengo que hacer, porque aparte es súper interesante, es ¿cómo conseguiste el papel? Bueno, Ezequiel Radusky, que es el director de esta película, fue profesor mío en el SIC, donde hice la carrera de actor y director de artes escénicas. Y la primera vez que vi a Ezequiel me dijo que me parecía una persona que él quería mucho. Yo dije, wow, qué lindo. Y me mostró una foto de su perro. Eh, me dijo, ves, es que tienen la misma mirada, esa intensa. Y yo dije, wow, qué bueno. O sea, las cejas, me dijo, como que se parecen en la mirada. Yo dije, wow, qué lindo, o sea, que me vea así, fue como un chiste, ¿no? Y después de un tiempo, hablé con él y todo, y él me dijo que tenía el físico parecido a una de las actrices de la película en la que estaba trabajando en ese momento. Me dijo que le gustaría que haga un casting para ver si entraba en un personaje de su película. Eh, Nada, o sea, yo estaba haciendo el proceso de casting con otras actrices y todo, y yo le dije que obviamente como experiencia dije hacer un casting con un director que yo la conozco, que es un genio, que ya conozco su forma de pensar, qué buenísimo. Y fui, y fue el casting más raro de mi vida. Lo hice y quedé, y fue hermoso. Ok, ok. Explícame eso, ¿cómo que fue el casting más raro de tu vida? O sea, conozco a Ezequiel, pero quiero saber cómo, porque claro, Normalmente, lo conozco como profesor, pero esto es ya algo claro, más profesional lo que te pone a hacer, claro, entonces quiero saber. normalmente uno dice, bueno, un actor dice, voy a un casting, entro a un lugar, hay gente, una cámara prendida enfrente mío, te dicen, bueno, presentate, y como mucho quizás te envían un guión por mail, o te explican en el momento sobre algo y te dan para improvisar una escena con otro actor o solo. Yo dije, bueno, no me mandó ningún mail, no me mandó nada sobre la película, yo no sabía nada. Llegué al lugar donde estábamos haciendo el casting, habían otras chicas ahí, dije, bueno, o sea, mujeres grandes, una chica de mi edad. Dije, bueno, ok, estarán para el casting también. Nos pusimos a hablar, charlamos, después trajeron comida y empezamos a comer. Mientras seguíamos hablando, pasó 1 hora, 2 horas y seguíamos ahí hablando de la vida y de cosas y yo seguía como, o sea, el casting, como que yo estaba nerviosa todavía porque no había pasado, venía el casting, pero se me pasaron los nervios porque empecé a hablar con la gente. Y de repente así Ezequiel dice, bueno, Sol, nada, te quería decir que quedaste. Yo dije, ¿cómo? Me dijo, sí, yo quería verte acá, con ellas. O sea, estando ellas son las actrices que van a estar en la película y faltaba el personaje tuyo. Me quedé como, esto, o sea, esto fue, todo esto fue un casting, o sea, no estaba, yo era la única que no era consciente de que estábamos actuando. Y dijo, no, es que yo quería captar tu naturalidad, quería captarte a vos en tu esencia y quería ver que haya una linda conexión con las demás actrices. Y eso fue, y así empezó todo. Wow, te juro que jamás me pensé que fuera así, pero, o sea, como que había una cámara o No, nada. nada, nada, estaba él simplemente observando y yo creo que lo que tiene Ezequiel es que valora mucho la actuación de ese estilo, o sea, Ujú. como que después vemos cómo se ves en cámara, después trabajamos eso, las técnicas, pero lo que a él le importaba en ese momento más que nada es que haya una conexión y que haya una verdad, o sea, que no sea
simplemente una persona que sepa leer un guión y memorizarlo. Claro, porque Ezequiel viene de la actuación, entonces el punto de vista de él sobre esto es, o sea, es diferente. Primero la actuación, Claro. claro, eso lo valoro también muchísimo yo. Y ahí estaba quien, Lili, Rosario y Nina también estaban, Nina, exactamente. las cuatro. Sí. Bien. Ven, tú una vez me dijiste que para esto, o sea, él te quería, pero como que tenía que convencer al otro productor, a Diego Lerman, si no estoy mal, Ujú, sobre esta decisión que él estaba tomando y te mandó a hacer un ujú. reel. Este Sí. reel te dio libertad, o sea, ¿fue hazlo y libertad completa o te dio como ciertas Sí, me dijo, indicaciones? grabate actuando en ciertas cosas. Y aparte también me aconsejó como actriz tener uno. O sea, no era solo Ujú, para su proyecto, sino me dijo, para más cosas a futuro necesitas tener un reel actoral. Que yo en ese momento no había trabajado en nada a ese estilo grande, ¿no? Nada, me hice un reel con un par de cosas que ya había hecho, proyectos propios. eh, pero más que nada fue como, él tampoco quiso presentarme como su amiga, su, su alumna, claro, digamos, ¿no? Después se convirtió en mi amigo y todo con el tiempo, pero en ese momento dijo, o sea, obviamente quiero que te vean como una profesional, que es lo que sos. Siempre me hypeó para arriba, siempre como que me dijo, Ezequiel, o sea, vos tenés que creértela. qué buenísimo. ¿Y cuál fue como, cuál fue como ese consejo que te dio? Nos, fue muy personal de él, como te lo pide algo como profesional. O sea, ¿qué fue el Sí, consejo que te dio? me, Como mandó, que, me, me acuerdo que me mandó un audio por WhatsApp y me dijo que él, o sea, él ya sabía porque me había visto, pero ujú, necesitaba que los demás me vean, o sea, su producción, su productora. Y me dijo, si tenés un reel, yo ya tenía cosas que estaba armando, un reel, como que también tenía esa idea de querer hacerme una. Entonces, cuando él me dijo que necesitaba uno, dije, bueno, armo uno súper guau, porque bueno, soy exagerada, soy dramática, y y lo hice. está súper bien. Eso está súper bien. Buenísimo. Bueno, ahora, te llega el guión. ¿Cuál es tu primera impresión? ¿Ese ya te había contado Eh, algo o? no, más o menos, había contado sobre el personaje de Lily, me había contado mucho porque, bueno, es la protagonista. Me contó que estaba inspirado en hechos de su pueblo, que los personajes eran todos basados en personas reales, que él había conocido, que él había tratado, una mezcla de varios personajes. O sea, no es que es una persona real, sino que son muchas personas que se crearon en este personaje y así sucesivamente. Leo el guión por primera vez y bueno, el primer guión obviamente no era el final, no era el que se iba a rodar de la película, era un guión mucho más largo, que ayudó mucho leerlo porque después obviamente los personajes, a pesar de ser más resumidos de lo que eran, tener todo ese fondo, tener todo eso, te ayudaba mucho a entenderlo al personaje. Eh, Me acuerdo que lo leí y sentí una ternura total con el personaje de Lily. La primera lectura fue empatía total con ella. Eh, Eso fue lo primero. ¿Y de tu personaje? Eh, Camila, al principio se llamaba Francisca, no se llamaba Camila. Eh, Ezequiel le cambió los nombres a los personajes para que sean más personales con nosotros los actores. Lily, la actriz, se llama Ujú. Lily en la vida real. Eh, Nina, en la vida real, el personaje se llama Janina, y ya en la vida real se llama Nina. Bueno, yo me llamo Sol Camila, entonces en vez de Francisca se lo cambió a Francisca. Entonces él quería que tuviesen eso nuestros, los personajes, tengan esa conexión. Buenísimo. Te iba a preguntar eso, de hecho, ya me sacaste la duda de eso, porque quería saber esto como Sí, que, sí, el personaje principal originalmente se llamaba Francisca. Y cuando estábamos hablando con Ezequiel ahí, él me dijo, ¿y vos tenés segundo nombre? Yo le dije, sí, yo soy Sol Camila. Dijo, ah, Camila. Y se quedó así, y después al rato me mandó un mensaje y me dijo, le cambiamos el nombre al personaje, se llama Camila ahora. Pero bueno, wow, ok, qué ay, peso. Te hubiese dicho otro nombre. Ah. ay, buenísimo. Es un genio el tipo. ¿Y cómo te preparas para el papel? ¿Qué hiciste?
Eh, Obviamente era mi primera experiencia trabajando en cualquier cosa de este estilo. Me acuerdo que lo primero que hice fueron los chequeos de vestuario con la Ujú. vestuarista, Sandra, y fue probar la ropa, ¿no? Y encontrar el físico de este personaje, ¿no? Bastante femenina. A él le gustaba que este personaje sea como, como que se note que en su vida había lavado un plato. Es como lo que me decía Ezequiel. Él hablaba mucho sobre mis uñas, que él quería que yo las mantenga largas, que las mantenga con color. Si me podía, él me dijo, si vos le podés hacer un diseño en las uñas que sea wow y siempre lo mantengas, o sea, durante los 2 meses de grabación tenés que tener el mismo cosa en las uñas. Le digo, bueno, está bien. Nada, que tenerlo así. Y fuimos probando la ropa. Y en la ropa, obviamente, encontrás como la postura del personaje, encontrás la voz del personaje, o sea, más, al ser más femenino, más tranquila, como más dulce. Lo fui encontrando con la vestuarista, que ella me dijo, bueno, no, porque ella no tenía, o sea, no es que no tenía un plan, obviamente tenía una vestuarista profesional, pero como que me decía, bueno, tenemos como 3 opciones de estilo, vamos a ver cuál, o sea, como que todo era muy personal, todo era muy de yo como actriz con el personaje. Ok, buenísimo. Sí, de hecho, en ciertas escenas se nota que hay ciertos elementos que de hecho son tuyos. Sí, exacto, sí. Eso me pareció muy interesante cuando lo veía. Sobre todo unos tenis, no sé por qué vi esos tenis y vienen a mi cabeza como, esos son de eso. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero me acordé de eso. Sí, Y, sí, sí. y para aprenderte los diálogos, o sea, ¿cómo lo haces tú? O sea, ¿qué te funciona a ti? Pasa que con Ezequiel era distinto porque él nos daba el guión, pero nos decía, no, no se peguen al guión. O sea, no, Ok. es como una idea. Si a vos te sale otra palabra más, o sea, no sé, si el guión dice no llegué aún, eso es como escribo yo. Si vos decís todavía, decís todavía, y si vos decís no, no sé, qué sé yo, o sea, como que no quería que esté como está en el guión era más como una guía de quién hablaba y qué pasaba, pero él no quería que nos sepamos el guión de memoria. Entonces eso me ayudó mucho porque lo que hacía yo simplemente es entender la escena. O sea, no memorizaba un guión, sino que entendía lo que estaba pasando, entendía de lo que estábamos hablando, y era más como una charla. Tampoco hablé mucho, era más de una conexión, una mirada, como por otro lado venía la actuación, no No, tanto por la palabra. y se ve, o sea, de hecho es algo que se ve en la película, o sea, esa naturalidad y esa fluidez se nota en la película. Tenía esa duda realmente y lo supuse porque es Ezequiel, pero pues no, obviamente hay que respetar ciertas cosas para seguir la historia, Sí, entonces quería obvio. saber, era eso, o sea, qué tanta libertad o no tenías Sí, sí, total, en ese un aspecto. genio así que en ese sentido. Aparte, antes de empezar la escena siempre a rodar, él nos daba una charla, entonces nos decía, bueno, en esta escena, como que qué está buscando decir, entonces vení, decís esto, como que te ponían en dónde estabas, por qué estabas entrando, por qué estabas ahí. Entonces eso obviamente lo hacía más natural porque realmente estabas como jugando con la escena. Claro. Bueno, y volvamos a como es actor y sabemos que le da tanta prioridad a esto, ¿te dio la oportunidad de tener ensayos? O sea, ¿hubo ensayos antes de comenzar a grabar o nada? Sí, sí, tuvimos un par de ensayos, pero esto es la cosa más graciosa del mundo. Ensayamos escenas que no estaban en la película. Okey. O sea, escenas que era como ir a una clase de teatro Ujú. con estos personajes y eran escenas que no estaban en la película, no estaban escritas. O sea, él nos daba la situación y teníamos que improvisar la escena. O sea, era una experiencia increíble. O sea, obviamente como primera experiencia siempre la voy a valorar porque no hay mucha gente que trabaje así, entonces nos daba escenas que no estaban en el guión. Y nos decía, bueno, en esta escena improvisen. Lili nos llevó, me acuerdo que estábamos en un lugar que había un baño, todo en la productora. Dijo, bueno, entramos al baño con la Lili y dijo, bueno, Lili, enseñale a limpiar el inodoro a Sol.
Isol, vos en Ah, tu vida metiste tu mano en un inodoro. Como, ok. Y acción, y nos hacía ensayar esa escena y con Lily, y Lily verdaderamente me estaba enseñando a hacer esto y yo le decía, ¿qué acá? ¿Y qué es esto? Y en un momento, o sea, no sé, yo agarraba el producto y en un momento se me abrió todo y se me fue por todos lados ay, y Lily, no, no. acá está rota, pero no, ¿por qué esto? Y yo, ¡ah! Entonces, eso ayudó mucho a realmente crear esas escenas en la película para pensar que eso pasó quizás de verdad dentro del mundo de estos personajes. O sea, Claro, está buenísimo, no sabía eso. Ay, debe ser súper divertido eso. súper divertido, súper. Aparte porque a él se le ocurren, hay veces, unas cosas que uno dice: "¿De dónde le sale la Sí, idea?". sí, sí. Ah, eso está Sí. buenísimo eso. Bueno, ¿cómo fue ese primer día? O sea, ya comienza el rodaje, estás ahí, ¿cómo es ese primer día? Yo tuve, mi primera escena fue súper cortita, eh, que literalmente yo entraba, decía permiso y me iba, que justamente es la primera escena que aparezco Ujú, en la película, entonces como que eso fue en orden. Eh, y lo divertido de eso fue que justo antes de esa escena mía, pequeña, era en continuación con una escena bastante grande de Lily. Entonces había mucha preparación y yo tenía que entrar en el momento justo para cortarle a ella se estaba por enojar, ponele. Entonces yo justo tenía que entrar porque si no a ella no le cortaba, si no el Lily seguía y no se cortaba nunca. Entonces eh, pude aprender mucho estando ahí viendo todo lo que estaban haciendo los demás en cuanto a la actuación. Eh, pero en cuanto a lo técnico, era increíble porque yo estaba con una pollera y si no sabes mucho de cine, o sea, como que la primera vez te ponen un micrófono, entonces para ponerte el micrófono y vos estás haciendo una presentación tiene que notar, entonces ¿dónde lo cuelgo? Bueno, con cinta lo metemos acá en el muslo y vos no te tenés que mover así porque si rosa con la ropa hace ruido, entonces vos estás como, estas cosas las sabías pero no las tenías en cuenta, ¿viste? Como cuando decís, bueno, qué sé yo, me corto el pelo corto por primera vez, es como que siento que tengo menos pelo, como que sabés que obviamente tenés menos pelo, pero tener esa sensación en el cuerpo por primera vez es raro. claro, O sea, tu mente lo claro, entiende, pero tu cuerpo no. Entonces tenía el micrófono pegado en el muslo y la pollerita, y yo estaba ahí toda feliz y tenía que entrar sonriente, tranquila, todo el tiempo cansada. Y al mismo tiempo yo estaba contentísima porque estaba en un set, entonces era como todo un coso de emociones mezcladas. claro. Ay, no, qué loco eso, porque es lo que tú dices, o sea, uno conceptualmente y teóricamente entiende que eso pasa, pero Sí, vivirlo y ya es otra cosa. es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa. ¿Y tuviste nervios? Sí, sí, muchos. Muchos porque, em, viste, yo soy re insegura con las cosas que hago, entonces es como que yo decía, ay, voy a entrar mal, o no, es imposible que entre mal, pero bueno, esas inseguridades que no tienen lógica. Claro. Em, pero tuve la suerte de estar muy bien acompañada, o sea, la Ujú, asistente de dirección, Nani, eh, de dirección actoral, ¿no? Una genia, me enseñó cosas, me enseñó sea, casi todo lo que aprendí en el set me lo iba diciendo ella porque ella estaba más enfocada en lo técnico, ¿no? O sea, Ezequiel venía y me decía, estás así, tu emoción, la escena, pero venía Nani atrás de él y me decía, pero acordate que la cámara está en este lugar, entonces vos cuando entres no mires para abajo, no te gires, o sea, ella me daba lo técnico que quizás como actor frente a cámara algunas veces uno se olvida, o sea, como que quiere claro, explotar y te dicen, no, no puedes gritar porque los micrófonos no lo aceptan. Entonces, eh, ella me enseñaba todas esas cosas, como que me decía, mira, cuando la cámara está así, vos te tenés que parar así, porque si no el ángulo se ve mal, y esta cruz en el piso significa que te parás, cuando está así significa que te puedes mover para los costados, y cosas así que uno quizás sabe de la técnica, pero que en el momento está tan metido en actuar que te olvidas, ujú. pero no te puedes olvidar, es parte de, o sea, tengo que estar emocionada y llorando, pero al mismo tiempo me tengo que acordar que no me tengo que cruzar de la línea que está en el piso. Entonces es como, eso ella me ayudó muchísimo, una genia en ese sentido. Claro, la libertad dentro de los límites. Exacto. Ven, ¿y cómo hiciste para manejar estos nervios? ¿O dejaste que No, fueran me los parte de ti? pasé.
los usé, o sea, los Ok, usé con la buenísimo. escena, los usé ahí. Bueno, mismamente la primera escena eh, es ella entregando el currículum. Ujú. Entonces, eh, yo me imaginaría que una persona entra tan nerviosa, o sea, como que lo sé, porque, qué sé yo estoy entrando a un local a entregar mi currículum a un lugar y yo también estaría nerviosa, o tengo una entrevista y estaría nerviosa. Claro. Entonces, lo usé todo a favor del personaje, porque el personaje está bastante nervioso siempre, Ujú. entonces me servía, Buenísimo. Es clave, o sea, eso claro. es fundamental, que muchas veces cuando uno está empezando se autosabotea en ese sentido, como que se da Ujú. látigo por eso en vez de utilizarlo a favor de Sí, uno, ujú, que es la mejor opción realmente. sí. Bueno, quiero que me cuentes cómo fueron las jornadas de rodaje. En sí, las de rodaje estuvieron muy bien porque estaba muy bien organizado todo, o sea, Ujú. obviamente esta gente es profesional, tiene años de experiencia haciéndolo y no había, o sea, no había retrasos de ni siquiera segundos, ¿entendés? O sea, se empezaba a Ya, rodar a las 19:30 y se empezaba a rodar a las 19:30, yo ya una hora antes ya había terminado mi maquillaje, el vestuario, o sea, todo ya estaba hecho, todos estaban listos y en el set se comía a tal hora y se comía a tal hora. guau. Pero lo más lindo de todo fue que Ezequiel realmente adoptó ese personaje de profesor. Ujú, eh, entonces, él me invitaba a estar también en el set los días que yo que no tenía que actuar. Me decía, bueno, vení igual y sentate al lado mío en la silla y mientras él daba a los demás actores que les decía qué hacer, yo estaba ahí con él, o sea, estaba ahí como al lado de él. Y me decía, mira, ves, ahí lo que hizo está bien, pero yo quiero que explote más, entonces le voy a decir, mira lo que le voy a decir. Entonces venía y le decía algo y yo entendía lo que estaba haciendo y decía como, wow, o sea, en un momento, por ejemplo, Lili tenía que entrar y ver eh, el comedor vacío por primera vez ujú. y apagar las luces. O sea, era el momento en que ella se da cuenta que esto que ella tenía no está más. Y lo que pasaba es que Lili, Lili actriz, no Lili personaje, eh, entraba, miraba muy rápido y salía. Entonces, Ezequiel quería que ella esté más tiempo, pero no sabía cómo hacer para que Lili lo haga de manera natural. Entonces, literalmente lo que Okey. le dijo a Lili, le dijo, Lili, vos entrá, pero fíjate que tenemos un tema, le dijo, con la cámara, así que vos quédate ahí quietita un segundo hasta que arreglemos el enfoque. Entonces Lili se quedó ahí parada y ella no sabía que la estaban grabando para la película en ese momento. Pero ¿qué pasa? Mientras pasaba eso, Ezequiel le hablaba. Entonces después esto obviamente se edita en Sí. post. Él le hablaba y le decía, bueno, Lili, acordate que en esta escena eh, te quitaron tu sueño, y le empezó a hablar de ella, de Lili como actriz, no de Lili Oh, como personaje. Entonces le empezó a decir como cuando a vos tal cosa. Entonces le empezó a ujú. hablar de cosas personales. Y Lili se quedó así, y lo que está pasando es que Lili estaba realmente recordando algo de su vida real. Entonces eso después Ezequiel lo usó, o sea, esa imagen la usó. Y me acuerdo que estaba al lado mío y me miraba y me decía, mira, mira lo que voy a hacer ahora, me decía, ¿no? Y obviamente él a tener esa confianza con ellos, con ella, con Lili, por eso son amigos de la vida, Ujú. eh, sabes que él lo puede hacer, obviamente, sanamente y de manera profesional también. Claro que es que es súper importante eso. De Ujú, igual manera, por más de que sea, o sea, por más de que le la toque en cierto lugar, lo hace con confianza y lo hace con cierto cariño, que está ujú, muy, muy exacto. importante. Sí, sí. Benny, tú me habías dicho una vez que viajabas. ¿Dónde fue Ujú. que grabaron la película exactamente? Que no me En La acuerdo. Plata, En La en La Plata. Plata, ¿Tú sí, viajaste constantemente entre Buenos sí, Aires, en Pilar sí. y La Plata? Y ¿Cómo fue eso? los fines de semana tipo, me volvía para mi casa, Ujú. porque como no se rodaba nada, La Plata es Okey. más o menos queda más o menos a 2 horas de lo que sería Buenos Aires, pero yo vivo un poco afuera de Buenos Aires, entonces a mí me queda como a 3, 4 horas, casi Ujú. dependiendo del tráfico ese día y esas cosas. Entonces, era ir y venir constantemente todas las semanas. Eh, pero mientras tanto estaba viviendo en un hotel con ellos. Eh,
Porque, por Nice. ejemplo, Lili es de Tucumán, entonces no se iba y se venía todos los fines de semana porque no le Ah, o alcanzaba sea, el viaje. claro, no sabía que Lili vivía en Tucumán. O Claro, sea, Lili sé entonces que se tuvo que allá quedar se todo quedó, el tiempo, o sea, los 2 meses vivió en un hotel ella. wow, 2 meses fueron. Ujú. ¿Y las jornadas eran de qué hora a qué hora? O sea, 5 días a la semana porque fin de Eh, semana no podían y grabar. empezaban súper temprano, obviamente uno dice, bueno, voy a actuar y llego y actúo, ¿no? O sea, o vos llegás al set, te dicen cómo va a ser tu día, entras, te maquillan, prueba de vestuario, después hacen una prueba de sonido, después estás 4 horas esperando a que te toque Ujú, rodar, después rodás, después te tienen que sacar la ropa, volver a ponerla en el mismo lugar por la continuidad, eh, maquillar, de sacarte el maquillaje, después por ahí tenés que hacer las tomas de sonido de vuelta porque hubo un error o lo que sea. Entonces es como, mucha gente como que cuando está en un set piensa que va y actúa y es lo único que haces en un set y dices, ¿por qué tardan tanto? Y no, vos por ahí en las 8 horas de rodaje grabaste, o sea, estuviste actuando 1 hora, claro, pero claro. más tiempos haciendo otras cosas. Sí, 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 por supuesto, esto da. Pero, o sea, me sorprende esto que me hayas dicho que sea tan organizado al punto de que fue tan cumplido, Sí, porque eso, por más de que uno esté súper organizado, muchas veces es sí, sí, difícil sí. de lograr. Tienen que tener backups. Ujú. O sea, Bueno, muchas cosas que pasan en el momento que tenés que saber cómo solucionarlos y ser súper creativo en el momento. claro. ¿Te pasó algo así en algún momento? Sí, nos pasó que un día estábamos grabando una escena en la que éramos muchas personas, éramos como 20 actores en escena, la escena del comedor de cuando se inaugura. Okey. Entonces, la directora, estaba Lili, estaban la gente, estaban todas brindando y estaban todos los trabajadores que iban a comer. Entonces, éramos como 35 actores en el set. Hacía mucho calor, ese día muchísimo calor. Obviamente no hay aire, nada por el tema de sonido. Ey. Eh, y estábamos dentro de un galpón cerrado. Entonces, con los equipos, con las luces, entonces hacía mucho calor. Ujú. Estábamos intentando grabar esta escena y cuando llegó el plano más importante que teníamos que hacer, se empezó a escuchar una música a lo lejos, ¿no? Y era un vecino del barrio que estaba escuchando música, o sea, con parlantes fuertes. No. Ahora, la sonidista obviamente lo escuchaba muy fuerte porque ella estaba con su micrófono, con Claro. los auriculares y decían, no sé de dónde viene, y apuntaba el micrófono y decía, creo que viene de allá, entonces hay que caminar por la calle e ir Ajá. a tocarle la puerta al vecino y decirle, permiso, podría usted bajar la música, mire, No. estamos grabando una película a 2 cuadras y se escucha su música y nos arruina el plano. Entonces hay que salir y hacer esto, o sea, alguien se tiene que encargar de hacer eso, el productor. Hasta que descubrimos que venía de la casa de al lado, pero nadie sabía cómo llegar a esa casa porque como que tenía todo un portón, entonces, ¿dónde estaba el portón de esa casa? Entonces el productor, uy, espera que se me cortó la luz o No sé. ahí está. Ahí está. Entonces el productor se sube a la reja de donde estábamos nosotros, del patio, y empieza a gritar, vecina, señor, señor, alguien, no sé, hola, y hasta que llamó la atención del vecino, el vecino se acercó y le contó así, todo colgado de arriba de un portón. Mire, estamos grabando una película acá y nos quedan 2 horas de rodaje y después puede escuchar su concierto. Mientras todo eso estaba ocurriendo, que mandaron un auto a recorrer el barrio, a ver de dónde venía la música, todo, entre los 30 actores que nos estábamos muriendo de calor y también preparados para grabar, estábamos discutiendo, bueno, qué es trap, qué es reggaetón, qué tipo de música será. O sea, no se distinguía, se escuchaba el ritmo, pero no se escuchaba la música y estaban todos de buen humor porque era un lugar muy lindo, o sea, estábamos todos. Y me acuerdo una frase que dijo Georgina, la productora, Ujú. que ella siempre estaba con una sonrisa, o sea, había un problema y ella estaba feliz y contenta. Y
Y una de las chicas que estaba ahí de extra le dice, ay, como qué lindo que ella siempre, o sea, hay problemas y ella no sea loca, o sea, no se vuelve loca ni nada. Y Regina dijo, estamos haciendo una película. Los problemas son los mejores problemas que podemos tener, o sea, Ay, estamos amo. grabando, estamos haciendo arte, al final del día que pasen estas cosas, son experiencias lindas, pero yo estoy acá siendo la productora de una historia, o sea, Wow, me encanta. como diciendo, at the end of the day, estoy acá haciendo lo que amo, así que cualquier problema para mí no va a ser un problema, o sea, es como, es parte del trabajo. Ay, me Estoy encanta. siempre contenta, Qué sí. hermoso. Porque también te ayuda a apreciar, o sea, obviamente siendo tu primera película, eso está muy en la piel, pero pues termina llegando un punto, aunque tampoco pues mucho en Latinoamérica suele suceder, de que te puedes llegar a acostumbrar, como que eso y llegas a perder la noción de lo difícil que es llegar a hacer una película y de lo hermoso que es que puedas hacer esa película. Exactamente, Entonces es increíble exactamente. eso. Y aparte de esto, obviamente, la gente y la producción y el proyecto en sí, que haya sido mi primera experiencia, es- siempre voy a ser agradecida porque fue única. Yo no es que digo, no todos los rodajes son así o hay gente mala onda, pero que me haya tocado tanta gente increíble, siempre voy a estar agradecida porque es como, Sí, wow. sí, sí. Es hermoso. Y aparte tanta gente que prácticamente ellos son una familia. Se Ujú. conocen de hace mucho, mucho tiempo. Sí, 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 exacto. Entonces la confianza es toda, que eso es algo muy importante de hacer. O sea, Sí. no de hacer, es algo muy importante que se ve reflejado en el corte final. Esa Ujú. confianza, cuando la confianza entre el director, el actor, los actores, se nota muchísimo y suma un montón, un montón. Sí. Bueno, estamos en Mar del Plata el año pasado. Se estrena la película. ¿Cuál es tu sensación, tu experiencia, lo que sientes cuando te ves por primera vez en una pantalla grande, que aparte esa pantalla es gigante? Sí, sí. Sí. Eh, fue como una sensación súper extraña, porque obviamente yo, o sea, sabía lo que iba a pasar en toda la película, entonces es como que estás viendo algo que ya conoces, pero lo estás viendo desde otra perspectiva. Ujú, Estás viendo claro. algo tan familiar para vos, porque yo estuve 2 meses en ese set con esa gente que están ahí en las pantallas, todo, pero lo estás viendo desde como que estás, no sé, es como que estuvieses viendo un sueño tuyo que tuviste hace 3 noches que te queda como ahí, lo estás viendo en HD. Y fue como sumergirme en otro mundo, porque yo sabía lo que iba a pasar y todo, y aún así, cada vez que pasaba algo, yo me decía, ¡ah, no! O sea, me sorprendía como que era la primera vez que lo veía, yo ya sabía lo que iba a pasar, Me pero encanta. igual. Y verme a mí misma, eh, fue más raro escucharme que verme. Ok. ¿Viste cuando mandás un audio y escuchás el audio y decís, esa es mi voz? Sí, sí, Wow. sí, sí, Bueno, sí. fue así, pero multiplicado por parlantes en 4K. Entonces fue como, wow, esa es mi voz. Mi imagen como que fue, bueno, como gay, soy yo, pero más grande, pero mi voz fue como, esa es mi voz en un micrófono súper, wow, ok. Wow. No, no, no pensé eso, la verdad, pero tiene mucho sentido. Qué Sí, loco. Igual debe ser súper lindo. Después sí, de que uno pasa llega a la aceptación de esa es mi voz y la va a seguir escuchando así, debe ser una locura. sí. Bueno, interpretar a este personaje te cambió en algo, te enseñó algo. Em, como, como actriz, lo que saco de haber hecho esto, el personaje o la película en sí, em, siempre cuando me hacen la pregunta como que fue lo más lindo de trabajar en la película o de haber estado en ese personaje y eso, fue la gente con la que tuve no sé, la suerte de la vida. Trabajé con Rosario Blefari, Ujú. que, eh, Que en paz descanse. o sea,
claro, o sea, ¿quién puede decir como que hice una película con Rosario Refrefari? Que es como, es algo que me va a quedar por el resto de la vida, no lo voy o sea, nunca nadie me va a poder sacar eso a mí, ni el placer de haberla conocido y de haber trabajado con ella, o sea, de haber Claro. estado ahí en escenas con ella, de haber compartido comidas, todo. Y me enseñó mucho a valorar las cosas de otra forma. O sea, ya obviamente yo siempre fui agradecida por lo que tengo y por las experiencias, pero realmente dije como, wow, fui, ¿cómo se dice? Como bendecida, no sé, como Ujú. blessed. Sí, sí, está bien dicho. Sí. Wow, lindo. Bueno, esta siempre la quise saber. Tal vez va muy de la mano de lo que me acabas de responder. Es, ¿cuál es la lección más grande que te llevas de esta experiencia de haber filmado Planta Permanente? Eh, que amo lo que hago, que no hay duda. O sea, si alguna vez dudé Ujú. en lo que quería hacer con mi vida en cuanto al arte y en cuanto a la actuación, es que ahí todas esas dudas desaparecieron completamente. O sea, realmente amo estar en un set, amo las historias, amo actuar y voy a seguir mi vida haciéndolo. O sea, no hay otro camino. O sea, si Me alguna encanta. vez tuve una pizca de duda, ahí se fueron todas, Wow, totalmente. qué hermoso. Qué hermoso. Aparte porque tienes la experiencia de hacerlo. O sea, es como si todo se te hubiera alineado a la perfección porque consigues la película gracias a la facultad, gracias a un profesor de la facultad. Tienes la experiencia y aún así puedes seguir en la facultad porque justamente la película la filmas en vacaciones, no te interrumpe nada, es como que todo se ordenó para que pudieras Sí, hacerlo y es increíble esto. ujú, Wow, sí, súper. Y sí. bueno, yo quiero saber, después de todas estas experiencias, de estas amistades, porque también con ese entablaste una relación súper bonita, súper especial, ¿qué, qué le dirías a los chicos, chicas, a la gente que sueña con esto mismo, que sueñan con ser actores, con ser actrices? Ya con toda esta experiencia, ¿tú qué consejo le darías? ¿Qué les dirías? En principal, que, que sepan realmente en qué se están metiendo, que entiendan y respeten lo que es, que no intenten actuar por buscar fama o por querer, Ujú. qué sé yo, decir, ay, Dinero, yo quiero ser famoso. Porque si eso es lo no, que estás buscando, no sé. Entonces no es por acá, no es por este lado, no es por la totalmente actuación. de acuerdo. Si estás buscando fama, no sé, buenísimo. Modelaje, publicidad, influencer, empezar las redes. Pero si realmente es lo que estás buscando, no es la actuación, no es por este lado. Este no es el camino. Em, porque es algo que realmente tenés que estar seguro de que lo querés hacer. Sí, No, dame no un tiene que segundo. haber como una duda en vos, en el sentido de, por ahí puedo actuar. No, no, o sea, querés actuar, realmente lo querés hacer, buenísimo. Si lo querés hacer, si ya estás seguro que es lo que querés hacer, bueno, a empezar entonces a estudiarlo, a observarlo, a sumergirte en ese mundo y a absorber todo lo que puedas de todos lados, lo bueno y lo malo. Me encanta. Y estoy completamente de acuerdo en todo sentido. Completamente de acuerdo. Bueno, cuéntanos ya para la gente cómo podemos ver Planta Permanente. ¿Qué hay que hacer? Muy raro todo. Bueno, Igual, obviamente lo bittersweet, lo amargo, es que sea un estreno online, ¿no? Raro en este mundo de tener un cine y decir, bueno, lo voy a ver en mi casa en pijama. Pero bueno, lo pueden ver a través de Cinear, el canal, si lo tienen, que bueno, los distintos canales no lo sé perfecto, pero para distintas compañías tienen distintos canales, pero es Cinear, que es también del Inca. Son todas películas argentinas, las pasan 24 horas, así que está buenísimo también conocer que existe ese canal en Argentina. Y si no, también se pueden crear una cuenta en Cinear Play, que es cine.ar. Se pueden crear una cuenta con su mail y es gratis, y ver la película es gratis. No sé si la cuenta funciona en todo el mundo, no estoy segura. sí, funciona en todo Eh, el mundo. sí, Ya buenísimo. entré yo acá desde Colombia y funciona Entonces, perfectamente.
mejor aún, porque entonces la pueden ver de donde estén en el mundo, y la pueden volver a disfrutar porque la película, al ser estreno, los primeros 3 streams creo que son gratis, entonces las puedes ver 3 veces gratis y después obviamente creo que la puedes comprar también a la película, creo. No sé cómo va a funcionar el estreno. Es raro un estreno online, o sea, Claro, es como la primera experiencia para muchos, pero la pueden disfrutar gratis, así que, why not? buenísimo. Bueno, mujer, felicidades otra vez. Tu primera película después de tantos meses de incertidumbre finalmente se estrena y qué decirte que no te he dicho, la película es fenomenal, te llega al alma, la historia es divina y felicidades, eso te digo, felicidades Muchas por gracias. haber Vos tenido esa siempre sabés oportunidad de que este proyecto. vos estuviste presente desde el primer día, o sea, desde que hice el casting hasta que me enteré, durante el rodaje y cuando se estrenó, o sea, estuviste en todos los picos de la película, así que obviamente siempre agradecida de tenerte como amiga. Lo mismo digo, mujer. Bueno, te quiero un montón Yo a ti, y gracias por todas estas respuestas y estos conocimientos y experiencias que compartiste. Gracias, a vos mujer. por hacer esto. Un beso. Chao, chao, un beso.